Hermanos, pues nos disponemos a compartir esta meditación, charla sobre las palabras de Jesús en la cruz. Vamos a empezar esta charla meditación con las mismas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues me alegra compartir con vosotros esta meditación. Es la primera vez en mi vida que comparto una meditación, lo que se conoce tradicionalmente como el sermón de las 7 palabras. Esto durante mucho tiempo en la Iglesia pues, fue una tradición y sigue siéndolo en algunos lugares, en algunos contextos. Y bueno, pues me alegra que sea la primera vez que la haga y la haga con vosotros aquí en San Pablo VI. Es una charla muy sencilla en la que nos vamos a centrar en escuchar y en considerar brevemente esas 7 palabras de Jesús en la cruz. Es verdad que si las palabras de una persona como Jesús son muy relevantes, imaginaos las últimas palabras que Jesús pronuncia, ¿verdad? Cuando una persona sabe que está por morir, y además en un contexto como el que se encuentra Jesús, con un sufrimiento extremo, con una dificultad gravísima para pronunciar palabras por la situación en la que se encontraba clavado en la cruz, pronunciar esas palabras no es una cuestión baladí, sino que es algo de una relevancia grandísima. Las últimas palabras que Jesús pronuncia tienen un valor de una importancia tremenda, ¿verdad? Si lo fueron las palabras durante su vida, imaginaos en el contexto de su muerte. Los estudios hablan de que Jesús estuvo crucificado alrededor de 3 horas. ¿No? Ya sabéis el flagelo previo que Jesús había padecido, con ausencia de alimento, de bebida, con la flagelación tremenda que había padecido, con la carga de la cruz hasta el Gólgota, fuera de la ciudad. Así está Jesús, en ese momento está Jesús. Jesús ha sido clavado en la cruz, es decir, sus manos han sido atravesadas, o más bien la base de las manos, las muñecas han sido atravesadas por los clavos, los pies han sido atravesados seguramente por un solo clavo, han atravesado los dos a la vez. No me detengo en esto por ningún tipo de morbo, ¿no? Sino un poco para que caigamos en la cuenta de cuál es el contexto, cuál es la situación en la que Jesús pronuncia estas palabras, en las que Jesús se encuentra, ¿no? Jesús, en la plenitud de su vida, la tradición ha dado la edad de 33 años a Jesús. Cuando uno estudia con detenimiento, es posible que no fueran 33, pero estaba en ese contexto, en ese entorno, ¿no? Es decir, un hombre en la plenitud de su madurez, de su vida, después de predicar, seguramente pues, en torno a los 3 años de vida pública, habiendo congregado a discípulos en algunos momentos muy numerosos, en este momento ha sufrido la traición, ha sido vendido por uno de sus cercanos,
por el Iscariote, que lo había elegido él, ¿verdad? Como profetizó Pedro, al que ha colocado como cabeza del grupo de los discípulos, ha renegado de él, ¿no? Ha jurado que no le conoce. Y el resto de discípulos, a excepción de Juan, pues Juan también salió huyendo en Getsemaní y ahora es el único que permanece cerca de él. Ha sido preferido un criminal como Barrabás, ser liberado un asesino antes que él. Los jueces han realizado una injusticia con él. Así está Jesús, ¿no? Y lo crucifican, y lo levantan, quizá con el paño de pureza que solemos colocar pudorosamente, o quizá desnudo completamente, humillado, señalado, mofado. Así está Jesús. Y estando así Jesús, pronuncia estas palabras. Las 7 palabras de Jesús en la cruz no aparecen las 7 en uno de los evangelios, sino que las 7 aparecen entre los 4 evangelios, ¿sí? Ya sabéis pues, que los 4 evangelios nos narran la misma vida de Jesús con las perspectivas propias, como nos pasa a nosotros, ¿no? Que ante acontecimientos pues tenemos nuestras miradas, nuestros subrayados, cosas que conocemos, cosas que desconocemos, lo normal, ¿no? En la charla que tuvimos el miércoles, Valero Señor García, que ha hecho un estudio pues, precioso y profundo, pues ahí armoniza, ¿no? Pues las dificultades que a veces se presentan, ¿no? Pero las 7 palabras aparecen en los 4 evangelios. No hay un orden canónico, no hay un orden de las 7 palabras. Hay un orden que sí que es lógico, pues porque las 3 palabras que aparecen en Lucas y las 3 palabras que aparecen en Juan y la palabra que aparece en Mateo y Marcos, que es la misma, pues evidentemente tienen que tener un orden secuencial según aparecen en cada evangelio. Pero cómo se configuran las 7, no existe un orden canónico, aunque sí que existe más o menos un consenso. Mi orden no es exactamente el consenso así más general, pero sí que respeta esta secuencia que os he comentado, ¿no? A mí me gusta pensar que la primera palabra que pronunció Jesús en la cruz, y que además es lo que los estudiosos de la Biblia llaman ipsissima verba Christi, que es la mismísima palabra de Jesús, porque ha sido recogida en el arameo original y así la pronunciamos en la liturgia como bien sabéis, ¿no? Eli, Eli, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es una oración, no es que lo diga yo, es que es el Salmo 23, el Salmo 22, 21. Ya sabéis que hay una doble numeración en los salmos, que en otro día hablamos de eso. Salmo 22, 21. Así comienza el Salmo 22, 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que Jesús, con todo esto que he compartido así brevemente con vosotros, lo que hace en la cruz es rezar. Yo creo que uno muere como vive. En algunos momentos me ha tocado acompañar, así como más de cerca, los momentos finales de alguna persona. Lo que uno ha vivido es lo que está contigo, es lo que te configura y lo que te permite afrontar ese momento tan trascendental. El momento más importante de nuestra vida, cuando ese llega a nosotros
estando nosotros conscientes, ¿verdad? Porque puede pasar que sea un momento imprevisto y no estemos perdidos. Jesús muere rezando, ¿no? Esto es precioso, ¿no? ¿Cómo afronta Jesús este paso? Hablando con el Padre, ¿no? Hablando con el Padre, os doy una clave que cuando yo la recibí, pues me pareció muy luminosa, ¿no? Lo que digamos sobre Jesús y sobre sus palabras nunca lo agotan, ni es la palabra definitiva y completa, ¿no? Son aspectos que pueden ser más o menos certeros, precisos y verdaderos, pero nunca agotados, ¿no? Los judíos, cuando se referían a los salmos, para hacer referencia a un salmo y a todo el contenido del salmo, a todo lo que expresaba el salmo, lo que hacían era entonar el primer versículo, ¿no? Y con el primer versículo hacían referencia al conjunto del salmo. Por lo tanto, Jesús, que para poder pronunciar una palabra tiene que impulsarse con los pies porque se asfixian, los crucificados se asfixian. Cada vez que se levanta el cuerpo, como están las muñecas clavadas, además en un lugar donde toca un nervio, que no os puedo decir el nombre, que alguna vez me lo han dicho, pero que es dolorosísimo, pues se incorpora, coge aire y dice este primer versículo del Salmo 22-21, y entonces trae a su memoria, trae a su corazón, trae a su mente y al diálogo con el Padre el contenido del Salmo. Y os lo comparto para que sepáis qué es lo que dice este Salmo completo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, porque tú eres el Santo y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorralan un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja, mi lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado, no le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre, lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos.
porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Salmo habla de un hombre desvalido, perseguido, como una jauría de mastines le acorralan, está su boca seca como una teja. Han sido taladrados sus pies y sus manos, se han repartido su túnica. Es Jesús, se están cumpliendo en él las profecías. Y igual que el salmista, que el autor del Salmo, recuerda cómo escuchó a los padres, a nuestros padres, el Salmo concluye reconociendo que Dios le escuchó y que Dios efectivamente le salvó, y por eso su descendencia alabarán al nombre de Dios. ¿Sí? Jesús está cumpliendo la primera parte del Salmo y está anunciando cómo responderá el Padre a esta oración. Y responderá. Y respondió. Y sigue respondiendo. ¿Sí? Con todo, no deja de ser conmovedor, ¿no? que Jesús pronuncie estas palabras de sentirse abandonado, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, a quien pues, tengo mucho cariño, como me imagino que todos vosotros, ¿verdad? Su experiencia espiritual, que luego se concretó en sus escritos, su diario, en sus cartas a su director espiritual, y que después de su muerte pues, conocimos, ¿verdad? Han sido editadas y publicadas con el título Ven Semiluz, ¿verdad? Y Madre Teresa, en un momento de su vida, experimentó una oscuridad absoluta de su espíritu, y en una de esas locuciones interiores de oración con Jesús, Jesús le pidió que ella fuera a los hombres que viven en la oscuridad, que no sienten a Dios, que no ven a Dios, que no perciben a Dios, para llevarles a la luz. Y para eso, para poder ayudarles, Dios le hizo pasar a ella misma por esa oscuridad, ¿sí? Identificarse con esa lejanía de Dios, para poder ser la luz de los que estaban en la oscuridad, pasando por la oscuridad como ellos. Jesús ha querido identificarse hasta con aquellos que se pueden sentir abandonados por Dios, para enseñarles a rezar y a esperar el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? Jesús reza y yo entiendo cuando medito estas palabras, así muy sencillamente, que esa oración a Jesús le lleva a pronunciar la segunda palabra, que no es menos conmovedora, ¿no? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. La primera palabra que os he mencionado, Dios mío, porque me has hablado, está en Mateo 27:46, Marcos 15:34. Esta palabra que acabo de mencionar, la segunda está en Lucas 23:34. La misericordia, el corazón. Misericordia significa corazón pobre, corazón que ama lo pobre, corazón que ama la miseria, ¿sí? Corazón pobre que ama lo pobre. San Agustín, en su genialidad, cuando reflexiona sobre esta palabra, dice, es que no solo nos perdonaste, no solo les perdonaste, a nosotros también, sino que además les disculpas, O sea, les das el perdón, pero es que además estás diciendo, es que no sabían lo que hacían, porque de verdad no sabían lo que hacían. En el fondo no. No.
aunque en parte sí. Eran conscientes de la injusticia que estaban cometiendo, pero es muy impresionante, ¿verdad?, que ante la mayor ignominia de la humanidad, ¿no?, condenaran al inocente, al justo, al que pasó su vida haciendo el bien, que escuchábamos la semana pasada en la liturgia. ¿Por cuál de las obras buenas que os he hecho me queréis apedrear? ¿Por cuál de ellas, no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Siempre. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante tus injusticias, mis injusticias, mis mediocridades, mis lavarme las manos, mis renegar de Jesús, avergonzarme, esconderme, cuando no traicionarme abiertamente? El perdón, el don perfecto, el regalo increíble, ¿no?, de recibir un abrazo, siempre, siempre. ¿Cuántas veces, maestro? 7 veces, 70 veces, 7 a la 70 potencia. Y así lo hizo Jesús. Estaba cargando con los pecados de toda la humanidad y nos dio el perdón, ¿no? El que reza de esa luz, de esa amistad, de esa gracia, derrama, desborda, prolonga, extiende, ¿no? Si a mí así me mira Dios, si a mí así me trata Dios, si a mí así me perdona Dios, ¿cómo voy a mirar, a tratar al que Dios me pone, ¿no? Y esto provoca una conmoción en la fuerza, una conmoción en el corazón del buen ladrón, del ladrón, no era buen ladrón. Mateo, en su narración sobre la pasión, dice que los dos ladrones le increpaban. Los dos ladrones le increpaban. Le insultaban, se mofaban, le preguntaban. Pero es que Dimas ha escuchado a Jesús clamar al Padre y ha escuchado a Jesús perdonar a sus verdugos. Y de nuevo San Agustín aparece en escena, impresionante. San Agustín recrea un diálogo entre Agustín y Dimas. Y ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y recuerdo esto se lo escuché en su día al padre Antonio Cano, que en paz descanse, mi primer párroco. Le decía con mucha fuerza esta frase del comentario de San Agustín: Dimas, ¿qué pasó? Y Dimas responde: le miré, me miró, y en esa mirada lo entendí todo. Ya está. Y entonces, cuando esto ha sucedido en el interior de ese hombre, que si estaba ahí en la cruz, y no era Jesús, porque Jesús estaba en la cruz por la envidia, por la injusticia, pero la cruz estaba reservada a los peores crímenes, pues ese hombre criminal endurecido se rompe ante la oración de Jesús y ante la misericordia de Jesús, y entonces tiene un paso de una audacia impresionante. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Bueno, pues ver a Jesús crucificado, muriéndose, y pedirle el reino, pues es una gran audacia, es de una fe extraordinaria. Esto es profundamente esperanzador, ¿verdad? Profundamente esperanzador saber que Jesús no da por perdido a nadie, a
hasta el último momento, ¿no? Y yo creo que esto también a nosotros nos tiene que llenar de esperanza, en primer lugar para con nosotros mismos, ¿eh? El Señor no tira la toalla conmigo, pase lo que pase, ¿no? Y para con tantas personas que a veces también pues, tenemos ahí en el corazón, en la intención, que decimos, a ver, ¿no? Alimas le llevó al final, en los últimos momentos, ¿no? Provoca esa conversión, ¿no? Esa mirada que también es la mirada con la que el Señor pues, nos mira a nosotros. Por eso, esa anécdota preciosa que conocéis seguramente del cura de Ars, que le preguntaba a ese labrador sencillo que entraba todos los días a rezar. Antiguamente se acostumbraba que si uno rezaba, pues rezaba en alto, rezaba fórmulas, rezaba pues, el Pater Noster del Ave María, y el cura de Ars veía que no hablaba nada, ¿no? Y decía, ¿este qué hace? Y como sabéis seguramente la respuesta que le dio, ¿no? Pero tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues yo le miro y él me mira. Y ya está. Jesús te mira, tú le miras, miras cómo te mira. Y en esa mirada, pues, Dimas lo encontró todo y además, pues, le sacó esa promesa impresionante, que es la tercera palabra de Jesús en la cruz. Hoy, conmigo en el paraíso. Qué prontitud. No recuerdo quién es el comentarista comentando esto, a lo mejor es San Agustín. Hoy, ya, hoy. No tengo que pasar los 300 años de purgatorio que me he ganado a pulso. El amor tiene una fuerza de purificación que cuando es verdad, esto tiene que ser verdad. Si no es verdad, no hay atajos en esto. Porque uno tiene que purificar el corazón, que el Señor le purifique el corazón para poder vivir en el corazón del Señor, ¿no? Pero si es verdad, hoy, conmigo, contigo, en el paraíso, donde no hay ni llanto, ni luto, ni dolor, sino paz y alegrías eternas. Otro comentarista, ya veis que me he preparado mucho la charla, otro comentarista dice, o a lo mejor no es un comentarista y es un predicador, que fue el gran robo de Dimas, le robó el cielo, le robó la salvación a Jesús en el último momento, en plenitud, como Dios hace las cosas, ¿no? No nos salva un poco, nos salva así, a todos. Es cuestión de encontrarnos con esta mirada, de tener esta audacia, de pedirle, de dejar a lo mejor que nos rompa un poco el corazón si es que hay alguna dureza, ¿no? Pero todavía no le bastaba a Jesús, ¿no? Y entonces, en la mitad, en el centro de estas 7 palabras, la tercera palabra está en Lucas 23, 43. La cuarta palabra es de Juan, capítulo 19, versículos 26, 27. Jesús reza, perdona, convierte y nos regala a María. Y nos hace sus hijos. Y nos la encomienda. San Agustín comenta, pero ¿cómo haces esto, Jesús? O sea, María es tu madre y ahora le dices, le das como hijo a un discípulo, ¿no? Bueno, María no deja de ser la madre de Jesús, la madre de Dios, y nos es regalada como madre nuestra en el orden espiritual, ¿verdad? María está llamada a engendrarnos en la fe, a engendrarnos en la vida de Dios. Ella, que es la que engendra al Hijo de Dios, ella está llamada a engendrar hijos de Dios.
porque lo hace muy bien, ¿eh? Y nos dice, le dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y luego mira al discípulo, no le nombra, facilitando que la Iglesia haya entendido que se refería a todos los discípulos, a todos nosotros, ¿no? Como Juan era sacerdote, pues los sacerdotes la tenemos como madre, pues, bueno, no es que los sacerdotes nos quedamos con todo lo que podemos, ¿no? Ya sabéis. Es la madre de la Iglesia, es la madre de la humanidad, es la madre de todos, es tu madre, ¿no? Esa maternidad espiritual depende de si la acoges en tu casa. La traducción de esta frase la acogió en su casa o la acogió como cosa suya, como algo propio suyo, ¿no? Estos matices preciosos que tienen las traducciones y que, pues, en la Iglesia hay gente muy buena que se dedica a estudiar los significados profundos y nos los da a nosotros, ¿no? Acogerla en tu casa, que esté en tu casa, que esté en tu vida y que sea algo tuyo. Y tú de ella, claro. Y tú de ella, para que pueda ejercer su maternidad y su cuidado, como hemos visto en estos 2000 años, que ha hecho tan sobreabundantemente, ¿no? Y como está haciendo ahora, esto es una expresión, de una manera desbordante, ¿eh? Tantas personas volviendo a Jesús a través de María. El clásico Ad Jesum per María. Así que acógela en tu casa y como cosa tuya, sé de María. Ayer se cumplía el aniversario de la muerte de Juan Pablo II. A muchos de nosotros nos enseñó a decirle a María tutus tus, ¿no? Aunque no supiéramos latín, pero todo tuyo, María, para ser todo de Jesús. En quinto lugar, también en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28, Jesús pronuncia una frase que tiene un significado físico y también espiritual, como ocurre muchísimo en el cuarto Evangelio, que Juan expresa una realidad material, física, que es así, pero que tiene un significado más profundo de índole espiritual. Jesús dice, tengo sed. Y efectivamente es que estaba deshidratado, estaba perdiendo sangre, desangrándose, sin ingerir líquidos y estaba así. Pero era una sed, es una sed, lo sabemos, más profunda, ¿no? En el capítulo 4 de San Juan, escuchábamos al comienzo de la Cuaresma, Jesús se quiso encontrar con una mujer, la samaritana, y pedirle que le diera de beber, ¿no? Pero en realidad, como dice San Agustín, él tenía sed de la samaritana. Yo no me convertí en las casas de Madre Teresa de Calcuta, pero sí recibí la llamada al sacerdocio en la casa de las Sisters, en el Paseo de la Ermita del Santo, y recuerdo que me impresionó ese lema que tienen en todas las capillas. I am thirsty, estoy sediento, tengo sed. Lo tienen junto a la cruz, en todas las capillas. Y esa es la razón de ser, por cierto, de la Orden de las Misioneras de la Caridad, que hacen una labor extraordinaria de amar a Cristo en los pobres, pero la raíz, el carisma, nace del deseo de saciar la sed de almas que tiene Jesús. Para eso se entregan. Esto es lo que recibe Madre Teresa.
esto es lo que dice ella, ¿verdad? Y a esto es a lo que dedican su vida, derramándose, amando verdaderamente a las personas, porque descubren lo que las personas son, que es presencia de Cristo, verdaderamente está Cristo, ¿no? Aunque a veces ni siquiera nosotros nos identificamos así, ¿no? Él tiene sed de tu amor. Esto es una canción que encontrar o redescubrir. Él tiene sed de tu amor. Recuerdo en alguna adoración en el seminario cantarla. En este sentido, pues tenemos la ocasión de saciar la sed de Cristo. Podemos nosotros dar de beber a Jesús de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra sed. Y también, por extensión, ¿verdad? Colaborar con la Iglesia, con la esposa de Cristo, en que todos le conozcan y le amen, y así Jesús pueda saciar la sed que tiene del amor de sus hijos. A veces en la Iglesia hacemos muchas cosas, pero no se nos puede olvidar que todo, decía Madre Teresa, it's all about Jesus. Es todo por Jesús, en todo, ¿no? Hacemos una charla, una peregrinación, una gincana, una demostración deportiva, que todo en el fondo sea por amar a Jesús, por amor a Jesús, por amor del amor de los hijos de Jesús, ¿no? Colaborar a saciar esa sed de amor que tiene Jesús de cada uno de sus hijos, empezando por nosotros, empezando por tu vida, por tu corazón. La sexta palabra está también en Juan, capítulo 19, versículo 30. Después de esto, elevar su oración al Padre, perdonar, convertir, regalar a su madre, a sus hijos y gritar este deseo, esta sed. Entonces Jesús dice, todo está cumplido, todo está cumplido. Consumatum est, se ha consumado todo, se ha cumplido, ¿no? Como hemos escuchado en el Salmo 22, pues en Jesús se cumplen todas las profecías. Conocemos algunas poquitas, ¿verdad? En una de las sesiones de la Enciclopedia, ahora en esta Cuaresma, con los chavales, les decíamos que Jesús cumplía más de 300 profecías. Y yo pensaba, tengo que repasar la Biblia. Tengo que repasarla, Señor. Quizá el Señor como que permite esto para que nunca tengamos así como la total seguridad, ¿no? Ya no lo sabemos, sino que sí, que confiamos y creemos, claro que sí. Bueno, todo está consumado, todo está cumplido. Qué regalo, ¿no? Qué gozo el poder decir, Señor, estoy viviendo para cumplir tu voluntad. El gozo, la alegría íntima, profunda de decir yo, en mi vida, ¿qué hago? Señor, cumplir lo que tú quieres, que es ser amado y amar en lo que hago, en lo que soy, ¿no? Y esto puede pasar que se conjugue con unas notas horribles en la universidad. ¿Hay alguien por ahí? Bueno, sí. Se puede conjugar con un fracaso en tu ámbito profesional o que tengas una salud muy, muy pobre o casi sin ella, ¿no? Esto se puede conjugar con todo
menos con el hecho de no querer cumplir la voluntad del Señor, ¿no? O sea, vivir para agradarte, Señor, vivir para alabarte, vivir para bendecirte, vivir para cumplir tu voluntad, que mi vida sea providencia para los demás, ¿no? ¿Tú a qué te dedicas? A ser Dios para los demás. ¿Qué tal, Suena bien, pero no en el currículum, Yo soy Dios para los demás. Pues un poquito. Bueno, pues soy colaborador, soy becario. Todo está cumplido. La gracia de vivir en todo con esa conciencia, ¿no? Y entonces, pues, los que hemos peregrinado a Javier y los que no, pues peregrinaremos, no os preocupéis, en Javier, en este castillo navarro, donde nació San Francisco Javier, hay un Cristo muy impresionante, hay una talla muy impresionante que algunos pues, hemos podido pues, contemplar y alabar delante de ella, que es bastante excepcional. Aquí hay personas que conocen el arte, ya nos dirán que es un Cristo muerto sonriendo, con una sonrisa así como diciendo: lo hemos hecho bien, todo está cumplido. Pues ojalá esto también pueda iluminar nuestro día a día. Y llegamos a la séptima palabra. En este caso está en Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otra oración. Lo último que hace es abandonarse, entregarse, ofrecerse. Así terminamos en la iglesia los que rezamos completas, la oración de completas del final del día. Que no sabemos si nos vamos a levantar al día siguiente. No lo hacemos por eso, lo hacemos porque queremos vivir encomendando nuestro espíritu al Padre, ¿verdad? Muere dándose, ¿no? Se encomienda al Padre, se le ofrece al Padre, se entrega al Padre. Y no hay una octava palabra, pero después de esta palabra hay un grito y una entrega de su espíritu. Se muere entregándose, muere dándose, muere ofreciéndose, muere regalándose, muere salvando, muere convirtiendo. Y esto es para que nosotros podamos vivir así. En la película Salvar al soldado Ryan, que es una película que cuenta cómo un pelotón se dedica a entrar detrás de las líneas enemigas para salvar al cuarto Ryan, que estaba en la guerra porque sus 3 hermanos habían muerto en combate y el gobierno de los Estados Unidos había dicho: hay que salvar al cuarto para que esta madre hay que salvar al cuarto. Entonces un pelotón se juega la vida y se la juega de verdad para rescatar, salvar al soldado Ryan. Y en la última escena hay una frase de Tom Hanks en la que le dice: hazte digno de esto. San Agustín comentando la película, no, pero bueno. Pues esto, ¿no? Esto es lo que ha hecho Jesús por nosotros, por ti y por mí, ¿no? Pues vamos a intentarlo. Esta es la grandeza, ¿no? Esta es la razón por la que la Iglesia no se cansa, ¿no? de intentar
intentar corresponder pobremente a este amor, ¿no? Pues lo ponemos todo en manos de María, que estaba al pie de la cruz, Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Estaba firme al pie de la cruz, donde estamos hoy nosotros, este Viernes Santo, para que podamos vivir así, vivir como Jesús nos ha enseñado y nos ha dado a vivir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.